¿Han oído hablar de la palabra ecocieg? Pues bien, es el nombre de la nueva persecución a los católicos, la persecución a los valores, en nombre de la inclusión, de la antidiscriminación, del libre desarrollo de la personalidad. Toda una serie de sentencias que hoy en día se dan como dogmas y que terminan en una persecución a la Iglesia. En este caso, la ley 272, el proyecto de ley Cámara, que va a obligar, va a prohibir a los padres de familia, a las instituciones y a la opinión pública oponerse al cambio de sexo bajo pena de cárcel. Es una persecución a los valores. Pero también quédense para el segundo punto que vamos a ver en esta 7 días en revista, en esta emisión. Un punto muy importante y grave es el avance del Comité de Participación Ciudadana en el marco de las negociaciones de Petro con el ELN, en que se está haciendo una legislación que va a refundar el país. Óigalo bien, refundar el país va a ser una tiranía popular por encima, aplazando la Constitución. Y Colombia todavía está dormida, no se da cuenta que las paredes de la cárcel nos están rodeando y va a ser terrible. Quédese para que hablemos sobre ese segundo punto sin dejar de darle más importancia al primero. Bienvenidos a esta emisión de 7 días en revista del 27 de mayo de 2024. Suscríbase y difunda nuestras opiniones, que son siempre un análisis en función del pensamiento católico y por una Colombia católica libre del comunismo, de la ideología de género. El Centro Cultural Cruzada es la continuadora legítima de todos los ideales de tradición, familia y propiedad, y de toda esa gesta del profesor Plinio Correa de Oliveira en defensa de la cultura y la civilización cristiana. Un saludo cordial a todos nuestros amigos. 2 puntos muy importantes de esta semana, si bien que el noticiero ha estado muy grande, pero queremos dar destaque a 2 proyectos que se van adelantando en las negociaciones con el ELN, y aquí directamente con un proyecto de ley que viene desde el 2022 en Cámara de Representantes, que es el número 272. Se llama ecocieg y dice así: por medio del cual se prohíben los esfuerzos de cambio de orientación sexual e identidad y de expresión de género, ecocieg, en el territorio nacional, y se promueve la no discriminación por motivo de orientación sexual, identidad y expresión de diversas géneros en las redes de salud mental y otras instituciones, y se dictan otras disposiciones. Bueno, usted ve que es una habladuría con una terminología nueva, que es una terminología creada por la ONU y todas esas camarillas de sectas que se instalaron en la ONU para imponer un nuevo orden mundial, que es un orden lejano de las costumbres, de los valores, del Evangelio, de la ley de Dios, de la ley natural, para crear una verdadera fantasía que sería un mundo de izquierda, un nuevo paradigma enteramente contrario al de la civilización cristiana. Ellos usan términos así como inclusión, y parece caritativo, todos tenemos parte, ¿cierto? Y realmente es una cosa de caridad, pero aquí la inclusión tiene un sentido ideológico nefasto, que es una tiranía para el bien y para los valores. También se habla de la antidiscriminación, es decir, tú no puedes discriminar a nadie, pero no se dan cuenta que esa antidiscriminación termina siendo discriminatoria para los valores morales y éticos, en el fondo para la Iglesia Católica, que está obligada a adaptarse a las nuevas sentencias liberales de libre determinación de las personas, que es la máxima del liberalismo. Ellos quieren imponer lo que ellos dicen el libre desarrollo de la personalidad.
Sin embargo, el libre desarrollo de la personalidad, cuando todavía teníamos sentido común y había sensatez, sabíamos que el verdadero desarrollo de la personalidad se daba en los valores, en las buenas instituciones, en la ley natural, que eran factores de pujanza no solo económica, sino cultural, artística, de desarrollo de las cualidades y las potencias y de las aceitas, los carismas de cada persona o de cada pueblo. Eso daba factor de un progreso enorme en nuestra cultura. Pero no, aquí el libre desarrollo de la personalidad ya es diferente, ya es concebido como todo un conjunto de fantasías, de anhelos de llevar los impulsos primarios del hombre a una libre expresión, pero eso no da en un libre desarrollo de la personalidad. Todo lo contrario, mata la personalidad, mata el desarrollo, mata la cultura, mata las expresiones del folclore y hace del mundo un mundo de masa de esclavos de los vicios. Entonces, en el fondo uno nota lo siguiente: estamos caminando para una esclavitud. Es permitir el libre impulso de las pasiones que esclavizan, que amarran a la persona en situaciones que no tienen retorno. Y vamos a hablar del mérito de este proyecto de ley 272, que está en inminencia de ser aprobado por la plenaria. Ellos dicen que no se puede prohibir que un niño cambie de sexo, que quiera cambiar de sexo. No se puede prohibir todas las nuevas modalidades de género, o en todo caso todas aquellas cosas que la imaginación, que es la loca de la casa, pueda inventar. Y por lo tanto también no se puede prohibir el homosexualismo, etcétera, etcétera. Dicho sea de paso, el homosexualismo no es que se prohíba, es que se desaconseja, porque todo aquello que se vaya hacia lo contrario a la ley natural esclaviza a la persona, y por lo tanto es hasta una obra de caridad poder ayudar, porque muchas de esas personas realmente tienen una dificultad de orden psicopatológica y que quieren salir de eso, pero ellos no quieren reconocer, muchos de ellos, esa situación de opresión y de esclavitud. Entonces quieren empeñarse en que ellos tienen pleno derecho. Aquí entra una cosa interesante. Pleno derecho, yo puedo tener libre albedrío para escoger el mal, escoger algo malo para mí. Por ejemplo, yo sé que es delito, pero imagínense que yo quiera darme un tiro. Pues nadie me lo va a impedir, pero yo sé que si me doy un tiro, me suicido, condeno mi alma eternamente, se va para el infierno, ¿cierto? Libre albedrío no es enteramente exacto a la libertad. La libertad se da cuando la persona es respetuosa de la ley natural, de la ley de Dios, que es la que nos lleva a la perfección y a nuestro último fin, que es lo que nosotros deseamos, que es la felicidad y la perfección. Ser perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Y en este caso, por ejemplo, todo el asunto de la fantasía de cambio de sexo. El cambio de sexo es imposible biológicamente, por mucho que hayan terapias de hormonas, por mucho que haya mutilaciones, la persona hombre sigue siendo hombre, la persona mujer sigue siendo mujer biológicamente. Hay todo un aparataje de hormonas y situaciones biológicas en que el sexo no va a cambiar, simplemente usted está mutilado. Y usted tiene que pasar toda una vida con terapia de hormonas, de inyección de hormonas, es decir, es un verdadero martirio. Y de hecho se da que la grande, masiva mayoría de las personas que cambian de sexo se arrepienten después. Y hay índices espectaculares. El 80% de las personas que cambian de sexo han pensado en suicidarse, porque ellos han visto que han arruinado, han destruido su cuerpo, su psicología, han destruido pues toda una serie de... se han hecho estériles, ellos están ya dependientes de toda una serie, no solo de fantasías, sino de terapias de la medicina, etcétera, etcétera. Por eso el 80% han pensado en suicidarse. ¿Y cuántos se han suicidado en realidad de esas personas que cambian de sexo? Según las estadísticas, más del 24%
consiguen suicidarse al final. Es la estadística más grande de toda la historia en materia de grupos culturales o factores psicológicos o psicopatológicos en torno al suicidio. Es el mayor margen de suicidio de toda la historia y el que bate récord. Es decir, ellos son víctimas. Y entonces nosotros, en nombre de la libertad, tú eres libre, lo estamos llevando a su propia destrucción. Ellos no son libres, ellos son víctimas de eso. Se está destruyendo su vida con tratamientos hormonales toda la vida, se hacen estériles. Y aquello de libre desarrollo de la personalidad no es libre desarrollo de la personalidad, ellos son víctimas de una imaginación. Como yo digo, el libre desarrollo de la personalidad se da en los valores y en las virtudes. Por lo tanto, estamos frente a una gran persecución. ¿A quién? A los valores católicos, a los valores nacidos de la ley natural, de la sensatez, ¿cierto? Por lo tanto, a todo católico y a la conciencia de los católicos. La caridad manda evitar el mal a los otros y llevarlos al bien, ¿cierto? Pero si los permitimos que ellos sean víctimas del imperio de los antivalores, rechazando la ley natural y la ley de Dios, les estamos haciendo daño. Por lo tanto, ese proyecto de ley 272 están esclavizando y forzando a todas esas personas a un martirio, a un trauma psicopatológico enorme y posiblemente al suicidio. Por lo tanto, establecer normas que les permita eso sin poder apoyarse en buenos consejos que les impide esclavizar, eso es una tiranía. ¿Qué quiere decir? Que si yo quiero hacerle bien a mi hijo, yo no tengo hijos porque me he dedicado a la causa católica en toda mi vida, pero para quien tiene hijos, qué bonito, qué alegría, un don de Dios, etcétera, etcétera. Y él ve que el niño viene con manipulaciones del colegio en que le dice que él puede cambiar de sexo y él tiene fantasías que él quiere ser niña. Y yo digo, hijo, eso no se puede, porque tú eres hombrecito y tú tienes que saber que esa es la biología, así te hizo Dios. Bueno, él incurriría en un delito por el cual, según este proyecto, si se sentencia, él tendría que pagar multas y cárcel, y tendría que obligar a los hijos a que ellos cambien de sexo. Si una institución como el Centro Cultural Cruzada o un sacerdote católico o la Iglesia Católica emite un comunicado mostrando cómo todo eso es una esclavitud del imperio de los impulsos primarios del hombre y que hace un llamado para que no caminemos para allá, precisamente por el progreso no solo espiritual y moral del pueblo colombiano, sino por la salud espiritual de cada uno de nosotros, pues bien, le quitan la personería jurídica al sacerdote, lo meten a la cárcel y tiene que pagar multa. Es de una radicalidad impresionante. Si una institución hace un llamado para proteger la ley natural en ese sentido, oponiéndose a esa ley, ya no vale aquello del derecho constitucional de libre expresión, de libertad de expresión, no, libertad de opinión, tampoco. Se le va a quitar la personería jurídica y va a tener multas, es decir, es una muerte legal. Entonces, aquí es una tiranía porque quieren que todo un orden católico acabe en nombre de las libertades. Y aquí entra una cuestión muy interesante. ¿Qué es la libertad? ¿Qué es el liberalismo? El liberalismo es una secta, primero. Es una secta en que ella afirma que debe haber una coexistencia entre el bien y el mal. Es decir, el relativismo del cual hablaba tanto Benedicto XVI. Es decir, como decía el profeta, Dios no hace ni bien ni mal. Por lo tanto, hay que permitir el bien y el mal coexistir, pero es que eso no es tan así, porque es imposible la coexistencia entre el bien y el mal. ¿Qué es el mal? El mal es la ausencia de bien, por lo tanto, o es uno o es otro. Por lo tanto, en la medida en que el mal prevalezca con sus falsos derechos, ella va a perseguir
cohibir y reprimir el bien y la verdad. Ahí no hay manera de uno y otro. ¿Y qué es lo que dice la ley natural? ¿Qué es lo que dice la justicia? Los principios de la justicia, que no hay libertad para el mal. Solo hay libertad para el bien, solo hay libertad para la verdad, es evidente, porque esa es la que da la prosperidad y la realmente sentido de justicia y de derechos para la persona, fuente de derechos. El mal no tiene derecho porque es la destrucción de los valores del bien. El liberalismo de por sí es una opresión, pero ella cada vez se está radicalizando más y la revolución cultural comunista hoy en día la tomó como bandera para crear aquello que se llama la revolución cultural de Gramsci, para separarnos de los valores y crear una espontaneidad de los impulsos primarios y hacernos separar siempre del sentido religioso de lo que la Iglesia con tanta bondad nos inspira en el camino para ir al cielo, que son los 10 mandamientos y con ellos los sacramentos como auxilios para poder llegar al cielo. Pues bien, ella va a ser perseguida, ella no va a poder evangelizar, no va a poder enseñar la verdad, porque entonces va a ser reprimida como discriminatoria, ¿no? Entonces hay una suprema opresión para los católicos, que queremos pues la ley natural. El liberalismo es como un grito de rebeldía de la iniquidad que proclama un derecho falso a existir en nombre de la libertad, que es solo una esclavitud de los vicios. Una persona, por ejemplo, que quiera drogarse, ya drogase, fuma marihuana y dice yo soy libre, y en nombre de esa libertad sigue fumando marihuana. Llega un momento en que él no puede dejar la marihuana porque él se envició. ¿Esa persona es libre o esa persona es un esclavo? Por supuesto que es un esclavo. Y el positivismo es toda esta escuela de leyes jurídica por la cual define que la ley debe ser impuesta por el hombre y en aquellas cosas que el hombre desea. Por lo tanto, la libre determinación de las personas. Y si la persona desea una cosa mala, por ejemplo, el aborto, ¿no? El aborto es un crimen. Entonces el liberalismo dice, sí, tiene derecho. El positivismo viene y hace una ley admitiendo el aborto en nombre de los derechos de las mujeres, etcétera, etcétera, y hace con que esa fantasía, ¿cierto?, de las mujeres, etcétera, etcétera, matan al hijo, eso se transforma en una ley buena. Y por lo tanto la ley ya tiene que aceptarla, la sociedad tiene que aceptarla, y no aceptarla significa que está oprimiendo a los abortistas, y por lo tanto usted ve que ellas comienzan a oprimir a la Iglesia Católica en su conciencia. El positivismo se opone al naturalismo, que es las leyes inspiradas en los 10 mandamientos y en la ley natural. Entonces no hay moral, no hay ética verdadera, todo es una opresión de unos contra otros. Ese es el positivismo. Entonces ellos pretenden evitar ese daño moral, psicológico y biológico, imponiendo el mal en nombre del respeto, que hay que respetar a los otros. Pero es al contrario, eso es una falta de respeto para los pobres muchachos o pobres niñas que quieren cambiar de sexo por una fantasía o una manipulación o por una inclinación mala de sus pasiones desordenadas, porque acuérdese, esto aquí es un canal de pensamiento católico, vamos a hablar claro, nosotros somos hijos de Adán y Eva, por lo tanto tenemos todas las inclinaciones del mal que heredamos a través del pecado original cuando Eva cogió y desobedeció comiendo el fruto del árbol prohibido, ¿no? Y por lo tanto ellos están irrespetando a la persona. La caridad es decirle, ten cuidado con esa inclinación porque te va a quitar la libertad y te va a tornar esclavo. Ayudarle en ese sentido significa que haya un ordenamiento jurídico en nuestra sociedad que ayude a las personas a mantener los valores, la ética, la moral, y de esa manera tener el libre desarrollo de la personalidad. Ahí sí, esa es la recta interpretación. De otra cosa, esta ley nos va a llevar a una Sodoma y Gomorra, a un lodazal, y eso es una persecución.
Yo quisiera saber qué dicen los obispos de Colombia. Yo quisiera hacerles un apelo filial a ellos para que cuiden su rebaño, para que los lleven hacia el cielo, como es su deber, de manera tal a que ellos tomen posición hacia una ley, hacia un proyecto tan grave como el que se está haciendo. Bueno, vamos al segundo punto. Vamos a hablar de el marco de las negociaciones de Petro con el ELN. Se ha adelantado un comité de participación ciudadana. Significa que la participación ciudadana es un eufemismo aquí para crear una legislación, un marco, un esquema legal, un esquema jurídico para crear una nueva legislación. En la realidad lo que se está amenazando es hacer una refundación del país por encima de la Constitución, aplastando la Constitución con un esquema jurídico que sería un golpe de Estado a la Constitución y que va a tener un marco vinculante. ¿Qué significa vinculante? Que va a ser obligatoria de ejecución, es decir, va a haber un conflicto con la Constitución. Y eso se va a aplicar sea como sea, porque ese es el espíritu de la guerrilla, del terrorismo, de la extrema izquierda, que es la que está gobernando el país. Entonces, para explicar un poquito más, esa participación ciudadana va a querer y está adelantando a pasos acelerados un esquema de un poder del pueblo, una democracia directa en la que haya una tiranía popular, es decir, que el pueblo sea el que imponga su criterio, su capricho por encima de la institucionalidad. Entonces, aquí, después de eso, va a haber una justicia popular, y si el pueblo quiere linchar a los propietarios, simplemente los lincha, y si quieren apoderarse de sus tierras, simplemente las apodera, y si quieren meter a los padres de familia en la cárcel porque se oponen al cambio de sexo de sus hijos porque ellos quieren también. Entonces, justicia popular, simplemente se le mete a la cárcel y listo, y por lo tanto ya es el poder de los hijos de las tinieblas, vamos a hablar claro. Es el pueblo que gobernaría, mejor dicho, sería la tiranía de quienes dicen representar al pueblo, porque usted ve que las encuestas dicen que Petro tiene más de 75% de impopularidad, hay otros que son neutros y creo que es un 12% de apoyo, nada más. Eso no es representar al pueblo, pero es en nombre de un pueblo que ellos van a querer hacer una tiranía popular. Yo podría decir, como Madame Roland, que decía, oh libertad, libertad, ¿cuántos crímenes se cometen en tu nombre? Podríamos decir, oh pueblo, pueblo, ¿cuántos crímenes se cometen en tu nombre? Ahora, viene la pregunta, ¿el Congreso va a refrendar eso? El Congreso se va a prestar para refrendar ese comité de participación ciudadana. Bueno, nosotros sabemos que los políticos hoy en día ya se han deshonrado por unas monedas, porque en esa historia de honorable representante, honorable senador, el honorable, póngale bastantes comillas, porque ellos se venden al primer postor quien les dé más dinero, y por lo tanto es con dinero que ellos venden su honor. Es así que yo se la pongo. Por eso nosotros tuvimos pues el honor, la alegría ayer 26 de mayo de participar de varios homenajes, plantones en apoyo de las Fuerzas Armadas y de la policía, y aprovechamos para pedirles que se recuerden del juramento que ellos hicieron de salvaguardar la Constitución. El artículo 217 los pone a ellos como guardianes de la Constitución, es decir, ellos no están obligados a la obediencia a una persona, en este caso el supuesto jefe de Estado, están obligados a salvaguardar la Constitución, y lo que les permitiría intervenir en el marco de la ley para impedir que todo eso se dé. Bueno, todo este asunto yo podría terminar hablando, ¿qué es lo que falta
para que se cumplan las profecías de Nuestra Señora de Fátima en 1917. Ella, el 13 de julio de 1917, ella hablaba: los buenos serán martirizados, el Santo Padre tendrá mucho que sufrir, varias naciones serán aniquiladas. No falta nada, eso ya llegó, pero si ya llegó esa opresión, ese castigo, esa situación terrible que se va a culminar pues con la Agenda 2030, con el nuevo orden mundial, y que se va a hacer una verdadera tiranía y opresión a la Iglesia, y lamentablemente estos sectores de la teología de la liberación van a aceptar eso, van a decir que ya la Iglesia debe adaptarse, hay que hacer una nueva Iglesia que acepte todas esas corrupciones morales lejanas a los 10 mandamientos, como el cardenal Reinhard Marx, que dice claramente hay que crear una nueva religión. Pues en fin, entonces nosotros estamos frente a esta situación, por lo tanto estamos muy cerca al triunfo del bien. Cuando todo parezca perdido, la Santa Iglesia renacerá como una tierna niña mecida en los brazos de aquel varón que se puede considerar un santo. Son palabras de hace 400 años en que Nuestra Señora, el Buen Suceso, profetizaba lo que iba a suceder ahora en estos aciagos tiempos. Vendrá el triunfo de la Iglesia. Con eso yo termino agradeciendo la audiencia de ustedes en esta nueva emisión de 7 días en revista. Compartan con los amigos, vamos a debatir. Yo quiero oír su comentario, leer su comentario en el canal. Para nosotros es muy útil, de manera tal a que no solamente todos participamos, sino que va a enriquecer la temática. Nosotros nos están acorralando, no hay libertad para ser bueno, hay una falsa libertad que esclaviza para hacer la libre desarrollo de la personalidad, pero que es concebida en base a antivalores, a los impulsos desordenados del hombre y al pecado. Muchas gracias y denle un me gusta también a este video.